Vemos que un vector es una magnitud física representada a través de una línea. Esta línea pues tiene una escala, en este caso 4 metros por segundo. A esa escala o a ese número que se le asigna a esa flechita llamada vector se le conoce como la magnitud del vector o la norma del vector. Cuando se quiere hablar de la norma del vector, se coge el nombre del vector, que en este caso es el vector B, y se coloca entre dos barritas. Siempre que lo coloquemos entre dos barritas, pues nos estamos refiriendo al número que acompaña o que representa ese vector. Pero ese vector, a diferencia de los escalares, por ejemplo de la temperatura, necesita de una dirección, de un ángulo acá, una dirección, y de un sentido para orientarlo. Entonces, en física no solo basta decir 4 metros por segundo. Entonces, si hoy una partícula se desplaza a 4 metros por segundo, la información está incompleta. Además, debo decir en qué dirección y en qué sentido es el movimiento. Entonces, para este vector B, de magnitud 4 metros por segundo y dirección 45 grados, sentido, entonces para asignar el sentido al vector, tengo que asignar la dirección de la recta que contiene al vector. Es decir, ese vector está contenido por una recta. Es esta recta. La dirección del vector, pues la dirección de la recta. Pero el sentido del vector, dice que si el vector está dentro de la recta, el vector podría ir para arriba como está o para el lado contrario y estaría sobre la misma recta. Entonces quiere decir que dos vectores pueden tener la misma dirección. Entonces ahí estoy midiendo, los dos vectores tienen la misma dirección porque están sobre la misma recta, pero tienen diferente sentido. Cuando uno trabaja con el plano cartesiano y con los ángulos medidos desde el eje X positivo, el eje de referencia, eje X positivo, automáticamente quedan medidas las direcciones y el sentido del vector. Entonces, dentro de las operaciones de vectores está la suma de vectores. Para sumar vectores existen varios métodos. Está el método gráfico, ¿listo? Está el método del polígono, que también es un método gráfico, y está el método de las componentes. Para dos vectores, siempre que tenga solamente dos vectores, se puede hacer también para tres, pero no se recomienda, se vuelve demasiado tedioso. Para dos vectores se acostumbra a trabajar el método del paralelogramo. Supongamos que se tienen los siguientes vectores. Supongamos que se tiene el vector A de valor 15 metros, estoy representando un desplazamiento, puede ser en dirección 10 grados con respecto al eje X positivo. El vector B en dirección menos 50 grados, menos 50 grados quiere decir que estamos rotando en sentido horario, por eso hablamos de menos 50 grados. Ese vector B, la magnitud 25 metros. Si se hicieran los dos desplazamientos, si se hiciera el desplazamiento A, representado por ese vector, una vez finalizado el desplazamiento A, desde ahí mismo se partiera y se hiciera el desplazamiento B, la pregunta es, ¿cuál es el desplazamiento resultante? Entonces lo que estamos planteando es una suma de vectores. Por el método paralelogramo consiste en hacer lo siguiente: trasladar los vectores. Entonces voy a trasladar el vector B a la punta del vector A. Y ahora transponemos el vector A a la cabeza del vector B. El vector resultante siempre va a ser el vector que queda de donde salieron ambos vectores, o sea, del origen del sistema coordenado a las cabezas de los vectores, a donde llegaron ambos vectores. A este vector resultante, trazado ahí, lo vamos a llamar R.
Este R me indica el desplazamiento resultante. Entonces, si uno recorre el desplazamiento A, finalizado el desplazamiento A hace el desplazamiento B, el desplazamiento resultante es de donde salió A donde llegó B. Este vector R se conoce como la suma del vector A más el vector B. Como el resultante es un vector, entonces de este vector requerimos saber su magnitud, la medida, ¿cierto? Y su dirección, el ángulo. Para hallar esa magnitud y esa dirección, entonces vamos a recurrir a la solución de triángulos. Entonces lo que hacemos es seleccionar uno de los dos triángulos. Si trabajamos ese triángulo, de ese triángulo se conoce su lado A, su lado B, que el valor de B sigue siendo 25 metros. Entonces se conoce su lado A, su lado B, y vamos a ver que se conoce también un ángulo. Entonces la idea es que se soluciona el triángulo. Solucionar un triángulo es calcular los tres lados, los tres ángulos. Al solucionar ese triángulo, pues vamos a encontrar el valor o la magnitud del vector resultante y la dirección del vector resultante. Entonces vamos a recordar que en un paralelogramo se tienen dos pares de ángulos iguales. Es decir, el ángulo en A es igual al ángulo en B. Y el ángulo en C es igual al ángulo en D. Si lo aplicamos a la figura que tenemos, tendríamos lo siguiente. Matemáticamente se escribe así: medida del ángulo en A igual a medida del ángulo en B, y medida del ángulo en C igual a medida del ángulo en D. Con eso estamos diciendo que todo paralelogramo tiene dos pares de ángulos iguales. En el ejercicio vemos que el valor de este ángulo es de 60 grados. 60 grados porque al observar los dos triángulos, aquí tenemos un ángulo de 50 y aquí tenemos por encima un ángulo de 10. Entonces podríamos decir que ese ángulo es de 60 grados. 60 más 60 son 120. En todo paralelogramo, los ángulos internos dentro del paralelogramo deben sumar 360, porque lo que tengo son dos triángulos unidos. Cada triángulo me suma 180, 180 son 360. Entonces de los 360 que debo sumar, ya tengo 120. Entonces si yo a 360 le resto 120, me quedan 240. Esos 240 siempre van a estar repartidos mitad y mitad. Quiere decir que los ángulos acá son 120 grados y 120 grados. Una vez que se calcularon esos ángulos, entonces se lleva el ángulo de 120 grados a la parte correspondiente del triángulo. Para solucionar un triángulo necesito de tres datos. En este caso, para solucionar ese triángulo que está sombreado en amarillo, tengo el valor del lado A, tengo el valor del lado B y tengo el valor de uno de sus ángulos, 120 grados. Entonces, con tres datos es posible solucionar un triángulo. El triángulo no es rectángulo. Como no es rectángulo, no se puede aplicar Pitágoras y tampoco se puede aplicar relaciones trigonométricas. Lo único que se puede aplicar es la ley de senos y la ley de cosenos. Sacando aparte el triangulito de los vectores de la figura, entonces tenemos el lado A, perdón, el ángulo opuesto al lado A es el ángulo en A. El ángulo opuesto al lado B es el ángulo en B. Y este vamos a llamarlo el lado C, porque este es 120, entonces vamos a decir que 120 es el ángulo en C. Que la medida del ángulo en C es 120 grados. Vamos a hallar el lado C. El lado C en nuestro caso va a tener el mismo valor de la longitud del vector, el mismo valor de R, de la magnitud de R. Entonces,
De acuerdo a la información, cuando se tienen dos lados, siempre que se tengan dos lados, fíjense, este lado y el ángulo entre los dos lados, se aplica ley de cosenos. La ley de cosenos dice que el valor del lado R, la medida del lado R al cuadrado, es igual al valor del lado A al cuadrado más el valor del lado B al cuadrado menos 2 veces el valor del lado A por el valor del lado B por el ángulo entre A y B, que es 120 grados. Reemplazamos los valores para obtener lo siguiente. Entonces obtenemos 1225. Pero para dejar R, entonces sacamos raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad y obtenemos, esta es la medida del vector R, es igual a 35 metros, porque estamos hablando de un desplazamiento. Bueno, pero también necesitamos establecer los ángulos, entonces necesitamos establecer la medida del ángulo en B y la medida del ángulo en A. Para hallar la medida del ángulo en B o la medida del ángulo en A que queramos, vamos a trabajar con la ley de senos, que es mucho más corta que la ley de cosenos y más rápida. Entonces la ley de senos le dice seno del ángulo en B es a su lado B como, entonces el lado R es a su ángulo opuesto, al seno del ángulo opuesto, o sea, al seno de 120 grados. Y de ahí solo nos queda una incógnita, la incógnita es B. Entonces despejamos el ángulo en B de la ecuación. Entonces despejando seno de B, obtenemos esa expresión. Obtenemos que seno de B es igual a 0,6. Luego para despejar B, tomamos la función arcoseno de 0,6. Obtenemos que el valor del ángulo B es 38,22 grados. De ahí inmediatamente podemos deducir el ángulo en A, que recuerde que la suma de los ángulos internos del triángulo tiene que darme 180 grados. La medida del ángulo en A va a ser 180 grados menos 120 grados menos 38,22 grados de vectores. Al regresar nuevamente a la gráfica, entonces ya sabemos la longitud del vector R, el valor del desplazamiento. Sabemos que el valor del desplazamiento de R son 35 metros. Únicamente nos queda averiguar la dirección del desplazamiento, medidas del eje X positivo. Es decir, yo tengo que averiguar este valor de ángulo, llamémoslo teta. Entonces, como ya se solucionó el triángulo y se sabe del triángulo, el valor de este ángulo es de 36,8 grados. Es fácil deducir el ángulo teta. El ángulo teta son 36,8 menos 10 grados, es decir, 26,8 grados. Esa es la dirección del vector R. Entonces ya podemos decir que el vector R tiene una magnitud de 35 metros y que el ángulo son menos 26,8 grados, o también lo puedo dar positivo, 333,2 grados, que ese sería medido en sentido antihorario desde el eje X positivo, correspondería a este ángulo.